la conciencia de cuidar el medio ambiente y no maltratar a los animales podrían parecer temas del siglo XXI. Sin embargo, la Torá, un texto con más de 3000 años de antigüedad, nos habla de estos conceptos. Hoy, en Entrevista para Enlace Judío, la maestra Rebeca Mareina nos muestra algunos mensajes impactantemente actuales que podemos encontrar en la Torá. Hola Rebe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. A mí me da muchísimo gusto y te agradezco, Nadia, la invitación. Gracias. Rebe, la historia judía, pues sí, está llena de tragedias y de momentos muy oscuros. Y por eso tú te has dedicado pues a la parte más esplendorosa de nuestra historia, las enseñanzas hermosas, la belleza que hay en la Torá, etc. Así que a eso vamos a dedicar la entrevista de hoy y por eso le titulamos 3 hermosas enseñanzas de la Torá contigo, con Rebe Mareina. ¿Qué te parece si empezamos con la primera? Y para hablar de ella, nada más nos enfocamos un poquito en Yosef. Platícame, por favor. De todas las historias que uno podría contar, que son infinitas a lo mejor, escogimos la historia de Yosef. Yosef, si lo lleváramos a terapia, tendría todos los motivos para estar enojado con sus hermanos, para ser un amargado, para quererse vengar, ya que los hermanos, por envidia de que el papá lo consentía tanto, por ser huérfano, ya que su mamá Raquel se murió, deciden, una vez que él va a llevarles unas noticias y algunas cosas por parte del papá, deciden que quieren deshacerse de él. Inclusive en el primer versículo, él los saluda y ellos no le contestan el saludo. Y después hacen todo lo posible para deshacerse de él. Lo tiran a un pozo que está lleno de bichos, seguramente para que ahí fallezca, pero al final lo sacan y lo venden a unos ismaelitas, que de paso lo venden y él termina siendo esclavo en Egipto. El resto de la historia continúa con su trabajo en la casa de Potifar, de un hacendado importante. Luego cae en la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusa de que la quiso seducir, lo cual nunca se consumó. Y ahí en la cárcel él conoce a 2 sirvientes del faraón, les ayuda a saber qué quieren decir sus sueños. Y así es como años después el faraón lo llama para que también le esclarezca qué quiere decir su sueño de las vacas flacas, etc. Eventualmente Yosef se vuelve virrey de la potencia más grande en su tiempo, de Egipto. Y cuando llega esta hambruna tremenda, ¿quién viene a pedir, a comprar comida con el mismísimo Yosef? Los hermanos que el papá Jacob los manda para que vayan a conseguir comida de la que Yosef tan inteligentemente había guardado durante los 7 años buenos. Yosef tiene todas las oportunidades para vengarse de ellos. Lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, luego nunca lo cuidaron, nunca trataron de volverse a comunicar con él o lo que fuera. Y entonces Yosef, en vez de quererse vengar, ¿qué es lo que hace? Los recibe en una segunda vez, les vende la comida, luego los reúne a todos en un salón y no solo eso, cuando ya están todos reunidos en el salón, le pide a sus asistentes que se salgan y les dice, me voy a quedar solo con ellos. ¿Y qué es lo que les dice? Yo soy Yosef, su hermano. Ups, a lo mejor ahorita va a quererse vengar o algo va a pasar. Y sin embargo, Yosef, ¿qué les dice? A lo mejor por algo pasó todo esto y Dios fue moviendo los hilos para que las cosas sucedieran y no tengo nada en contra de ustedes y los perdono. En este momento aprendemos la gran lección de Yosef. Yosef los perdona y de esa manera se perdona a sí mismo, porque ya deja de cargar lo que muchas veces cuando no perdonamos a alguien venimos cargando. No en vano tenemos un día del perdón y es maravilloso,
porque entonces podemos limpiarnos y empezar un año con una claridad mucho mayor. Así es, Rebe, pues lo que podemos ver en este momento con esta historia es la importancia de perdonarse a sí mismos y de aprender a perdonar. Pero además la Torá también tiene una especie de mensajes que realmente son muy actuales, que nos dicen y nos transmiten mucho para la actualidad y para nuestra convivencia con nuestro contexto hoy en día. Háblame un poco de la ecología, que tú en otras ocasiones, pláticas, clases, lo has mencionado y que resulta bastante admirable. Diste en el blanco, Nadia. La palabra es actualidad. Si pensamos en un libro que fue escrito hace más de 3,000 años y nos damos cuenta realmente qué tan actual, perdón la redundancia, es. Solo voy a mencionar dos leyes de las muchas que hay. Una de ellas se llama Bal Tashchit, que es no desperdiciar. Y nos enseña algo que ahora todos hablamos sobre reusar y reciclar, etc. Y vemos cómo la Torá ya lo menciona. Todo lo que está en la naturaleza puede ser llevado a sus últimas consecuencias, por así decirlo, y usarlo para una cosa y cuando ya no sirve para eso, usarlo para otra cosa, etcétera, etcétera. La otra ley que quiero mencionar es la de no hacer sufrir a los animales. Pensaríamos que está sobreentendido, pues les tengo una sorpresa, no está sobreentendido. En la actualidad ya el hombre primitivo sobre todo, por ejemplo, si cazaba y iba a comer a ese animal, si no se lo iba a comer completo, le cortaba una parte, utilizaba esa parte para comer y mientras tanto el pobre animalito sufría y andaba ahí hasta que se decidiera comer el resto del animal. En el judaísmo eso está prohibido. Tzar Balei Haim, hacer sufrir a una criatura viviente, está prohibido. La cacería por gusto, por deporte, por campeonato, en el judaísmo está prohibida. Es más, el matarife, el shohet, tiene que ser una persona que su pulso no tiemble. Si ya está muy viejito y eso sucediera, ya no puede ejercer como matarife. El cuchillo tiene que ser... Pausa un segundito, Rebe, porque quiero que nos digas, para las personas que no lo saben, qué es un matarife o qué es un shohet. Perfecto. En el judaísmo, para que la carne tenga esta cualidad de ser kasher, necesita cumplir con varias condiciones. Una de ellas es que el animal tiene que ser rumiante y tener la pezuña hendida. Esa es una de ellas. No puede ser un ave que sea como un sopilote, un ave de rapiña, no sería kasher, no sería kosher. Y además tiene que haber pasado por este proceso de que cuando la matan para poder ser utilizada para comer, tiene que ser con una persona especial que se llama shohet matarife. Esta persona, como dije antes, tiene que ser alguien que no le tiembla el pulso, que tiene un cuchillo que si yo paso el dedo no tiene ninguna arista o algo que pudiera hacer sufrir al animal y tiene que decir algunas bendiciones en el momento que lo hace. Después tiene que salarse, ponerse en agua, etcétera, y eso hace que sea carne kasher. Entonces, no hacer sufrir al animal de ninguna manera. Y no nos estás hablando sobre derechos a los animales actuales, ni sobre ecología actual, sino sobre mensajes de la Torá que por supuesto se aplican a la actualidad. Eso es justamente lo impresionante. Un documento con milenios de antigüedad que se aplica a nuestros tiempos. Finalmente, Rebe, pues estamos cerca de la fiesta de Shavuot, esta festividad judía en la que el pueblo judío conmemora la entrega de la Torá. Y también en esta historia y en esta parte tenemos unas enseñanzas y sobre todo tú, Rebe, tienes una metáfora que es hermosa y que quisiera que compartas con nosotros. La metáfora no es mía, la leí en algún lado, es de nuestros jajamim,
pero lo que dice es que Shavuot, que quiere decir semanas, porque se cuentan 7 semanas entre Pesaj y Shavuot, entre la Pascua y Shavuot, que son 49 días, y el día 50 se celebra la entrega de la Torá, que es en Shavuot. Y lo que leí, que me parece muy romántico y muy lindo, es que cuando los judíos salieron de Egipto, esos 40 días que caminaron hacia el monte de Sinai, en esos 40 días es como el noviazgo, vamos a conocernos, vamos a ver, a medirnos un poquito quién eres tú, quién soy yo, entre el pueblo de Israel y Dios. Y cuando terminan esas 7 semanas y llegan al monte de Sinai, nos es entregada la Torá. La Torá vendría a ser la Ketubá, vendría a ser ese documento nupcial que viene a legitimar: yo soy para ti, tú eres para mí, nos estamos jurando fidelidad y tú creaste, Dios, este mundo maravilloso y nos estás entregando la Torá, y yo, pueblo de Israel, me comprometo a llevarla a cabo y hacer lo mejor con ella. Por eso la Torá y la mayoría, todas las leyes que hay en la Torá, o la mayoría de ellas, tienen que ver con la praxis. En el judaísmo, yo no digo que no sea muy importante sentir y tener espiritualidad, etcétera, pero si eso no se manifiesta en acciones, mala tarde. De nada sirvió que yo me sepa todo de memoria si no lo llevo a cabo. Qué maravillosos mensajes, Rebe. La verdad es que me encanta el contenido que tú siempre nos aportas, porque a eso te dedicas, a dejarnos un buen sabor de boca, una sensación linda en el cuerpo, de sobre todo entender que la Torá está llena de mensajes hermosos que podemos llevar a la actualidad, y que además de eso la historia judía está llena de momentos también sumamente victoriosos y de gran aprendizaje. Gracias, Rebe, por compartir siempre con nosotros, y espero verte en una próxima vez. Gracias a ti, de verdad que lo aprecio muchísimo. Bendiciones, gracias.